inicio. Hola, bienvenidos a Baba Yaga Podcast. Mi nombre es Montserrat. Y mi nombre es Ugey. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Esperemos que te encuentres muy bien hoy y en este episodio voy a iniciarlo con una frase o dos frases que hemos escuchado. Si estás segura de quién eres, no importa lo que te digan los demás. Y también la de los complejos están en tu cabeza. Debes de quererte ante todo. ¿Te suena, Sujei? Sí, me suena bastante. ¿De qué vamos a hablar, Monse? ¿Por qué estamos comenzando con estas frases? Pues en este episodio vamos a tocar el tema del body positive o también en su nombre original body positivity, que habla sobre como la igualdad en los cuerpos y que todos los cuerpos pues son bellos, son hermosos. Creemos que es parte también de estas influencias en la prevención del suicidio. Y pues vamos a comenzar con este tema, Su. Sí, pues bueno, primero por definir este movimiento, ¿sí? El movimiento body es un movimiento psicosocial y cultural que surge como respuesta a las negativas consecuencias, como ya lo dijiste hace un momento, entre ellas mucho bullying hacia los cuerpos y por ende, pues situaciones que pueden dañar y lastimar a las personas que reciben este tipo de agresión, de actos de discriminación, por los inalcanzables estándares de belleza establecidos por la sociedad como institución. Esto del body positive tiene como, pues, su momento histórico. ¿Quiénes lo crearon o quiénes empezaron a hablar de esto? Pues más o menos fue como cocinándose desde 1996, fue impulsado por las feministas Connie Sobczak y Elizabeth Scott, y pues fue un movimiento que comienza a cobrar fuerza con el nacimiento de una revista que se llamó Belleza XL, en donde las modelos con curvas se convirtieron pues en las body positive, promoviendo un mensaje de aceptación y amor a todos los cuerpos, como dijiste al principio. Así es. Y este movimiento no solo abarca el tema de la gordofobia, sino que también a los cuerpos delgados, ya que como apenas Ugei lo hablaba en un en vivo que tuvo con una nutrióloga, con Carolina, Sí, de este, Nutrient Fit justamente. de Nutrient Fit, y decían esto, ¿no? Que pues hay personas, esto cabe mucho como en el sentirte suficiente. Hay personas delgadas que quieren estar llenitas, hay llenitas que queremos estar o que quieren estar delgadas, o que a lo mejor son muy altas, que di un ejemplo así que pueden estar muy altas y no quieren estar altas. Entonces todos estos cuerpos y en esta como no aceptación de pues somos así y, y pues aquí en un artículo que estaba leyendo mencionaban esto, ¿no? De que este movimiento impulsa en aceptar tu cuerpo como es. Sin embargo, hay una cuestión, ok, yo me acepto, pero los demás todavía no me aceptan. Los demás todavía siguen en este bullying, en esos estereotipos, y cómo va a ser tan fácil este proceso de aceptarme si todavía dentro de la sociedad estamos bombardeados con la no aceptación de los cuerpos tal como son. Sí, bueno, es que socialmente recibimos un montón de presión, ¿no? Yo decía justamente en este en vivo que tuvimos con Caro Morton que es tanta la presión que no solamente viene desde fuera, sino que comenzamos a internalizarla, ¿no? Este asunto que mencionabas hace un momento, el body shaming o la gordofobia,
pues se encuentra a la orden del día en casi todas las esferas de nuestra vida, incluso cuando estamos solas y frente al espejo. Si definimos este concepto así como tal, la gordofobia, pues lo define Virgi Tovar, activista, y justamente lo menciona como una forma de intolerancia y discriminación que dice que las personas gordas son inferiores física, estética, intelectual y moralmente, además de que su salud es inferior. Y creo que, o sea, abarca un montón de prejuicios, ¿no? Porque esto, o sea, pensado para las personas gordas, por ejemplo, pero también pensado para una persona que es muy delgada, pues inmediatamente se le asocia con enfermedad, ¿no? Sin conocer, y es totalmente prejuicioso, lo vuelvo a decir, porque eso solamente, ni siquiera se conocen los hábitos alimenticios ni cotidianos de esa persona, pero se le hace un juicio, ¿no? Y estas condiciones de nuestro cuerpo no son de ser, son de estar, ¿no? Esto es algo que me hacía mucho ruido y me parecía interesante en una de las cuentas que yo sigo, la de Manuela Ruiz Flores, y ella decía, es que el ser gordo, ser gorda, no es del ser, es del estar. Yo estoy gorda, no soy gorda, ¿no? Porque pareciera que esta cuestión del ser tiene que ver como con algo, con una idea, ¿no? Y las palabras tienen muchísimo poder. Y además las palabras importan mucho. El lenguaje construye el mundo como lo conocemos y luego nos guía a tomar decisiones y juzgar lo que está a nuestro alrededor. Entonces, hay que darle cambio a la palabra, ¿no? Es decir, como dejar o permitir que la palabra no nos duela, porque es importante ver de dónde viene, lo que sea que le estén diciendo a tu cuerpo, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, la palabra gorda dejó de afectarme hace bastante, pues porque empecé a pensar qué significa para la otra persona que me la dice. Pues todo lo que hace un momento definí, que pues que mi salud es inferior, que pues que físicamente, estéticamente, intelectualmente, moralmente soy inferior, o que soy floja, o que esto, que lo otro, y pudiera seguir agregando, pero no es cierto, ¿no? O sea, entonces, como para mí todo eso no significa la palabra gorda, pues le doy otro significado, la resignifico y le doy otro poder, ¿no? Es decir, nada de eso me define a mí. Sí soy gorda por esta condición, por esta, pero no por todas esas que dice, y ahí le resto valor e importancia para que tenga otro significado. Claro, y es que el estar gorditas o estar gorditos, pues no es como, yo creo que esto de englobar que eres menos, su clase social es menor, no tienes, o sea, todo lo que engloban a un gordito a veces, hasta inclusive creen que no tienen como en la clase de deportes, que aquí había un ejemplo, en la clase de deportes son los que dejan al final porque piensan que no pueden hacer el ejercicio, que en algunos casos, pues sí, no hay ejercicios que cuestan mucho más trabajo, pero no por eso deben de dejar de intentar hacer la tarea que a lo mejor les pueden recomendar, ¿no? Entonces, simplemente es una condición corporal donde influyen muchísimos factores, tanto de salud como lo comentamos en otro episodio, pues también el factor socioeconómico. Eh, en esta cuestión, pues dicen, es que allá hay tanto que puedes comer, tantas frutas, tantas verduras, ¿y por qué decides comer, no sé, carne, ¿no? O taquitos. Pues es que a lo mejor me siento más satisfecha comiendo los taquitos que comerme una ensalada y mi salario no me da como para estar comprando tanta verdura, a lo mejor soy padre de familia, madre de familia, tengo que dar mayor prioridad a otras cuestiones, a la renta, a la casa y demás, como para estar sosteniendo a lo mejor una dieta o una alimentación, que si bien sabemos que en México tenemos una rica biodiversidad y
que la comida, o sea, en cuestión de frutas, verduras, legumbres, haya montones. Sin embargo, no es gratis, no es gratuita. Tienes que hacer un pago por ella y a veces, pues puede ser muy cara, ¿no? Y si tienes que como dosificar la comida, pues a veces vas a dar un mayor peso, a lo mejor a alimentos que no son tan sanos, pero que puedan hacer una saciedad mayor en tu casa, en tu familia o en tu rutina de trabajo. Y no con esto estoy diciendo que comamos mal, no, porque también este movimiento tiene muchas críticas de que, ay, es que si te aceptas estando gordita, pues entonces vas a dejar de hacer como todo lo que deberíamos de hacer para estar sanas, ¿no? Comer sano y como dejarte a la deriva. Y no es cierto. O sea, es resignificar los cuerpos, aceptar que todos los cuerpos son bonitos como sea que están. Sin embargo, no es que estemos dando un fallo a favor en comer mal. Simplemente hay que tomar muchísimas cosas en cuenta a la hora de emitir un juicio como tal, ¿no? Sí, y bueno, estás diciendo cosas muy importantes, ¿no? Primero el tema de la alimentación, que luego la policía de la moral y el buen comer pudieran venir a hacer crítica justamente de eso. Desconocemos las realidades de las otras personas y lo que tienen y para lo que tienen acceso, ¿no? Entonces, cuando platicaba justamente con Caro en proyectos en los que hemos trabajado juntas, siempre hablábamos de estas realidades y de hacer un diagnóstico situacional o social para conocer cómo es la realidad de esa persona y sobre esa realidad trabajar. A lo mejor hay mucha gente que puede decir que la verdura es súper económica, ¿no? Pero hay otros muchísimos factores para poder acceder a esto. Entonces, creo que sí es importante, antes de emitir un juicio, pues hacerlo de esta forma. Ahora, retomando el comentario que decías sobre asumir que quien está gordo, gorda o tener un cuerpo disidente y defenderlo y quererlo es hacer apología al sobrepeso, que tampoco me gusta mucho esa palabra, pues no es así, ¿no? Porque, pues porque además también siento que cuando se ve a alguien que se quiere y se acepta, es sumamente irreverente, ¿no? Y eso pareciera que ideológicamente daña a las otras personas, ¿no? Pareciera como, ¿cómo que estás gorda y te quieres? ¿Cómo te atreves a quererte, no? O cómo estás en esta condición y te quieres. Y no hablo solamente de un cuerpo grande, ¿no? Hablo de otras muchas condiciones. Entonces, bueno, quisiera no culpabilizar a las personas, sino a un sistema que nos somete y de alguna manera pues tiene sus consecuencias, ¿no? Quisiera citar a Victoria Lozada, que es nutrióloga y que la pueden encontrar por ahí en sus redes. Al final, entre Monse y yo vamos a compartirles algo que pueden pues ir a conocer y a documentarse. Pues bueno, Victoria Lozada expone una concepción del término salud mucho más amplia, no solo basada en el índice de masa corporal, que por ahí ahorita tenemos algún apunte que hacer, señala además que la clasificación de la obesidad como enfermedad por parte de la OMS, que también la policía del Internet y de la buena moralidad pueden venir a decirnos, oye, pero la OMS, pues les cuento que, como dice Victoria, en esta clasificación se ocultaron las observaciones de un grupo de expertos que formaban parte de este comité, quienes recomendaban no incluir la obesidad como una enfermedad, pues como dijo Monse hace un momento, ¿verdad? La clasificación y tratamiento de muchas afecciones no se, no se tienen en cuenta o no se toman en cuenta otros factores que determinan esas condiciones de vida, como el estrés, la autoestima, el cuidado o la actividad física o dónde viven o a qué se tiene acceso, entre otras muchísimas variables que pudiéramos sumar. Sí, así es. También cabe recalcar que
si hay tantas cosas que influyen en el peso o en la vida de una persona, hablando en general, pues también este movimiento lo vivieron chicas como por ejemplo Jazmín, que es una afrodescendiente, que es psicóloga, activista, y ella en un artículo menciona que también por ser afrodescendiente tenía que estar recluida y abandonada, o sea, como rechazada de su grupo de la escuela, y que inclusive dentro del grupo de los rechazados gorditos, entre los gorditos se rechazaban, ¿no? Y yo creo que también aquí hay una presión social enorme donde por años y años hemos sido educados así. No, yo he visto como en los últimos años como un poquito más de cambios en los núcleos familiares donde ya están enseñando a los niños a respetar a sus otros y como valorar, ¿no? Como este cuerpo, la apariencia que tengas, sea como sea, porque pues también aquí entra mucho el racismo. O sea, si eres un gordito o si eres una flaquita y aparte eres de, no sé, eres afrodescendiente o vienes de Estados Unidos y estás viviendo ahora en México, pues también los marcan, ¿no? Les dicen, es que tú qué haces aquí en México, claro. Y a mí me tocó mucho verlo en la escuela donde yo estudié. A pesar de ser un colegio de monjas, teníamos una compañerita que pues era su tez negra, era de mis mejores amigas, pero también era una niña que sufría mucho bullying por ser negrita y por ser china. Y como teníamos varias en el salón que eran blancas, pues siempre estaban como con este rechazo y estos estereotipos. Entonces, el body positive pues sí se enfoca en la aceptación de los cuerpos, pero también están dentro inclusive el racismo y todo lo social que no debería ser normalizado y que deberíamos comenzar a atacarlo y a cambiarlo desde casa, ¿no? Con los que tenemos hijos, en las escuelas también. Híjole, hay tanto por hacer en estos temas y que esta lucha, pues que aparentemente pues sí, ¿no? Ha ganado peso en que ya en comerciales, por ejemplo, de Nivea o de Dove, ya te ponen a modelos de cuerpos grandes. Pues sí, los ponen. Y qué padre, ¿no? Porque están comenzando a ser incluyentes con, inclusivos sería la palabra, Sí, inclusivos. Ajá. inclusivos con cuerpos grandes o con personas que no están en el molde aceptable por la sociedad. Quién sabe quién dijo que ese era el molde perfecto. Este, y están ganando como espacio estos cuerpos disidentes, pero realmente no están atacando o no están yendo a la raíz del problema, que es una educación, una mejor educación en todos los aspectos, que también aquí lo mencionaban, ¿no? Y como lo dije al inicio, o sea, yo me comienzo a aceptar, comienzo a amarme, comienzo a mostrarme tal como soy, llenita, súper flaquita, muy alta, chiquito, bajito, pero pues si las otras personas siguen en ese switch de, de la no aceptación, pues esto no avanza como debería de avanzar. Pues sí, pero tenemos que seguir como remando a contracorriente. Me hiciste pensar en muchas cosas, ¿no? Que además luego pareciera que quieren volverlo un problema individual, ¿no? Yo era muy flaquita cuando estaba pequeña y eso también era de susto. Entonces me acuerdo perfecto cómo empezaron a vitaminarme y a darme un montón de cosas que en menos de un año el resultado fue una subida de peso compleja, ¿no? Y digo compleja porque mi cuerpo de niña pues cambió, ¿no? Entonces yo era gorda y de repente eso era mi responsabilidad
y tendría que corregirme a mí misma y entonces pareciera que se vuelve un problema de voluntad, ¿no? Estás gorda porque quieres. Entonces, es un trabajo como de años, ¿no? Del cuerpo de las personas no debiera hablarse, ni siquiera, pues, ponerlo como un adjetivo, ¿no? O sea, hay muchas otras cosas que nos definen como para de repente decir, no sé, ¿te acuerdas de tal persona, la gorda o así? O sea, hay muchas más cosas que nos definen, ¿no? Entonces, creo que la humanidad o las personas no se definen solamente por su cuerpo, ¿no? La diversidad existe, me gusta mucho como una analogía que hace Raquel Lobatón, otra de las cuentas importantes. En el mar hay montones de peces y son un montón de peces tan diferentes y tan sumamente diferentes que eso no nos hace ruido, ¿no? Entonces, ningún cuerpo es incorrecto. Y pues el body positive justamente surge para transformar, ¿no? Para contribuir a la inclusión social. Y quisiera aquí aprovechar para hablar de esto que decías hace un momento, Monse. ¿Quién dijo, no? Si esto estaba bueno o estaba malo o si era correcto o incorrecto. Y me gustaría hablar de esto que se llama índice de masa corporal. La historia de esto, ¿no? En realidad no siempre se llamó así, se llamaba índice de Quetelet en honor a Adolf Quetelet, que era un estadista y matemático belga de inicios del siglo XIX. No estudiaba medicina ni se dedicaba a ningún tema relacionado con la salud. Más bien le gustaban los números y los cálculos. Él quería generar un concepto del hombre promedio, sí, hombre, que sería un ideal social que alcanzar. En ese momento histórico, el racismo, como Monse ha comentado algunas cosas también sobre esto, científico además, el racismo científico estaba en auge y parte de quienes fundaron estos estudios de antropometría y frenología, que definía a las personas por la circunferencia de su cráneo y que perpetuó además la esclavitud y otras atrocidades. Por eso se hicieron muchos estudios también con hombres negros. Pues bueno, para calcular a su hombre promedio, este señor se basó en las medidas de peso y altura de hombres, pero franceses y escoceses, es decir, una medida exclusiva para Europa Occidental. Y aunque su trabajo se utilizó para justificar el racismo científico y la esterilización de poblaciones vulnerables, él fue muy claro. El índice de masa corporal no fue creado para ser una medida de grasa, composición o salud individual. Era una medida poblacional, no individual, con propósitos estadísticos, no de salud. Sin embargo, de repente, en Estados Unidos, estas compañías aseguradoras empezaron a ponerlo para poder, pues no deja de ser un producto capitalista, vender un seguro para ver quién entraba y quién no entraba. Entonces se ha vuelto discriminatoria y las ciencias de salud como la nutrición lo comenzaron a usar también y ahí van a poder seguir a un montón de nutriólogas que al final vamos a decir de cómo ellas mismas han empezado a cuestionar estas mediciones para no incluirlas en su consulta, porque son discriminatorias y además son eurocentristas y pues estamos en países latinoamericanos en los que pues no aplicamos para nada, igual que en algunas pruebas psicológicas que son estandarizadas para otras poblaciones. Y acá estamos en países latinoamericanos que no tenemos ni siquiera la misma realidad, ¿no? ¿Qué opinas, Monse? Sí, y también, bueno, por ejemplo, yo en el caso de mi bebé, aquí voy a dar un ejemplo de la vida real. En el caso de mi bebé, ella es prematura, entonces al inicio, en su primer año de vida, no iba de acuerdo al peso. Entonces, en el hospital, pues te meten una presión horrible, porque tu niña debería tener este índice de masa corporal, tu niña debería estar pesando esto, y ahorita que ya tiene sus 2 añitos, en la última vez que tuvo su revisión, no, pues es que tu niña ya está en un sobrepeso, su índice de masa corporal ya es y pues yo ya estoy saliendo como de estos temas y yo les decía, claro, sí está bien, pero yo en mi mente es, a ver,
antes no estaba dentro de su índice de masa corporal porque ella era prematura. O sea, ella inclusive su crecimiento es muy diferente al que se supone que debe de tener a esta edad. Y ahorita que está más llenita, pues también yo no me voy a poner como a poner la dieta, ¿no? O sea, es una bebé que si bien hay que tener un Claro. cuidado, y eso también y nos incluye a nosotros, que si bien hay que tener un cuidado en nuestra alimentación, pues también no nos podemos regir por estos índices. Inclusive hay estudios que han demostrado que profesionales de la salud suelen tratar hostilmente y darles menos tiempo de consulta a las personas con sobrepeso. Y eso yo también hace años lo viví y te hacen sentir peor, ¿no? Te dan ganas de ya ni siquiera tomar esas consultas. Eh, y la mayoría son hombres, ¿no? Híjole, ahí es como estos estereotipos también y mencionan también aquí que el peso es un factor muy relativo y que para diagnosticarlo con este índice de masa corporal está muy mal. O sea, no deberían regirse solamente por esto. Inclusive, en esto de que determinan un sobrepeso, pues es un cálculo entre la talla y los kilos de la persona. Pero ¿y qué tal si esta persona tiene sus huesos más densos? O sea, no podríamos solamente definir que está gordita, que tiene un sobrepeso, si no están evaluando otras situaciones. Aquí tendría que ser a lo mejor una consulta más integral y tomar en cuenta muchos factores cuando está este sobrepeso, bien llamado sobrepeso o mal llamado sobrepeso, hacer estudios, qué tal está la salud de la persona, ¿no? En este momento que está llegando a la consulta y no solamente definirse por esos estándares de mediciones. Sí, ¿no? Sería como decir, ay, esa persona tiene sobrealtura. Ah, caray, o sea, por eso digo que el concepto también está como mal empleado, ¿no? Está como, pues como si pareciera que está a veces utilizado para herir, ¿no? Con esto que decías de lo médico, hay algunas activistas, nutriólogas y psicólogas también, que han hecho apunte muy padrísimo acerca de esto que luego podemos vivir en ciertos sectores de la salud, eh, pues que tienen una gordofobia internalizada y que además lo justifican con esto que decíamos hace un momento de la OMS, o que quizás ni se cuestionan o que quizás ni profundizan, porque pues claro, ¿verdad? Que algo que está ahí y que sea sencillo no significa que sea lo correcto. Y pues bueno, aquí quisiéramos compartirles algunas ideas de qué responder cuando tu profesional de la salud te dice que tienes que bajar de peso. A mí me ha tocado que vaya literal al médico y de pronto, a mí me han tocado hombres y mujeres, porque luego no escapa la gordofobia al tema del género y del sexo. Me ha tocado que vaya por un dolor literal en mi mano y antes de decirme cualquier cosa, pues la persona ya me está diciendo, hay que bajar de peso. Entonces, híjole, ¿no? Es bien complejo y hasta de risa a veces, porque dices, es neta, o sea, solo porque me está viendo. Entonces, ¿qué responder como ante estas cuestiones, no? Uno, pudiéramos decirles, ¿cuál es la evidencia detrás de esta sugerencia? Dos, ¿cómo hago para bajar de peso de forma sostenida y saludable? Tres, ¿me puede mostrar evidencia científica, por favor? Cuatro, ¿cuál sería su recomendación para mi padecimiento si yo fuera una persona delgada? Porque cambiaría, ¿acaso? Entonces, y cinco, ¿bajar de peso es la única forma en la que puedo atender este padecimiento? ¿Por qué? Y plantarnos como en esto, ¿no? Para de alguna manera mostrarles, estás siendo gordofóbico. Con esto de la mano y otras muchas cosas más, luego he vuelto con médicos a mostrarles estudios generales en donde, por ejemplo, en una ecografía general abdominal he encontrado en todos mis órganos que están de manera correcta y que lo que me pasaba era, por ejemplo, una colitis nerviosa por un tema de estrés, ¿no? Y ahí está mi estudio. Y me alegraba mucho verlo, ¿no? Porque en algún momento esta gordofobia me alcanzaba también a mí para decir, oye, es verdad, oye, mira, cuando en realidad mis hábitos son como los de cualquier persona, ¿no?
entre que comes muchas cosas que son saludables, pues también de pronto te permites, porque luego el no permitirte y estar en una constante, no recuerdo ahora mismo la palabra, restricción, ya la recordé, luego trae otros problemas, ¿no? Y para esto, pues, les adelantamos, aunque ya le hemos venido platicando en nuestras redes, pues dentro de 15 días estará con nosotras para hablarnos justamente de todos estos temas desde base científica, pero muy empática, pues Carolina Morton de Nutrient Feed, que nos va a venir a contar sobre alimentación intuitiva, sobre salud en todas las tallas, y pues esto es un poco lo que tenemos para compartirles. Sí, y ahorita que mencionaste este tema, pues hay estudios también. Ahora sí nos pusimos muy bien en esto de los estudios porque sí, porque si lo hablamos desde un tema simplemente empático, pues nos vamos a cuestionar y está bien cuestionarlo, pero simplemente también hay que ver como el lado científico desde otra perspectiva, y es que personas gordas o personas delgadas, su estado de salud simplemente es la punta del iceberg, ¿no? ¿Por qué? Porque puede que estés gordita o puede que estés delgada o el cuerpo que tengas, puede que eso simplemente sea como un detonante para todo lo demás que traes cargando. Porque aquí también ya comenzamos a tocar los temas de trastornos alimenticios, donde desde niños, justamente por este bullying, por esta falta de empatía entre los cuerpos, pues simplemente comienzan a dejar de comer. Y aquí también, pues hay un 80% de la población que han sufrido agresiones psicológicas justamente por el sobrepeso o porque están muy delgadas o no tienen el cuerpo perfecto pues para la sociedad o inclusive para sus parejas. Y en estos trastornos alimenticios, pues hemos caído muchos, ¿no? Yo, por ejemplo, la realidad es que yo sufrí anorexia y bulimia desde los 12 años. Desde los 12 hasta los veintitantos, yo tenía estos lapsos donde no comía y donde justamente la restricción me llevaba a un atracón y ahora pues a vomitar, y era un ciclo vicioso. Y donde simplemente tu peso te detonaba todo lo demás o era como lo superficial, que a lo mejor ya traías tú ahí una depresión, una ansiedad, un rechazo, un abandono sin trabajar. Y pues cómo lidias con ello, pues atacando a tu cuerpo para poder entrar en pues en este molde social aceptado. Y yo recuerdo mucho que todavía hace unos años, en el 2014, 2015, tuve una pareja que todas sus parejas pues son delgaditas, ¿no? Entonces, pues yo estaba en este proceso de bulimia y anorexia, y cuando él se enteró que pues yo estaba haciendo esto, se molestó, ¿no? Pero no le molestó tanto como el verme cortada de mi brazo en un estado de psicosis. Eso le molestó todavía más. Y no le molestaba que no comiera, no le molestaba que yo vomitara, le molestaba más otras cosas, ¿no? Entonces, cuando salí de esa relación y que me costó también un poco de trabajo y muchos temas psicológicos, pues también yo me ocultaba, usaba ropa más flojita, a pesar de que yo ya estaba muy delgada, yo me seguía sintiendo gorda, yo me seguía viendo gorda en el espejo, porque es un trastorno justamente alimenticio, nuestra realidad se deforma. Entonces, aunque tú bajes mucho de peso por esta falta de comida, por estos ayunos, te sigues viendo gorda en el espejo. Y sigues, y algunas personas, que en mayoría es una población femenina, pero también hay hombres que tienen estos trastornos alimenticios, pues llegan a la muerte. ¿Por qué? Porque no comen, porque todo lo vomitan, se comienzan a descalcificar y bueno, los órganos comienzan también a fallar, ¿no? Por esta falta de nutrientes.
Entonces, pues te ocultas, te pones ropa para ocultarte, para que no te vean, porque pues también las parejas a veces influyen muchísimo, ¿no? No ayudan, sino que te restan en estos procesos que a veces vamos viviendo. Y recuerdo que cuando conocí pues a mi actual pareja y me decía, ¿por qué te escondes esto, no? Y yo, bueno, es que se ve feo, por ejemplo, mis cicatrices. Pues, ¿qué tiene? Es parte de ti, déjalas que se vean. Y comencé a usar ropita que veía más, a lo mejor no tan aguadita, y comencé como a disfrutar mi cuerpo, ¿no? Y otras personas vienen y te ven y te cuestionan y pues entremos en estos prejuicios pues muy mal vistos. Entonces, el body positive a mí en lo personal me parece un movimiento favorable. Sin embargo, sí es necesario no dejarlo allí, simplemente tenemos que también tener una mejor educación emocional, tener un mayor acceso a estos alimentos sanos. Aquí entraría mucho el sistema de gobierno y, híjole, muchísimas cuestiones que a veces hacen como hasta más difícil el que puedas sanarte, ¿no? Si tienes todos los medios económicos, pues qué padre que los tengas y puedas mover cielo, mar y tierra y hacer todo para estar en este estándar y pues que ya estando dentro del molde inclusive pues a lo mejor dejes de cuestionarte, eso sería lo mejor, que ya cuando a lo mejor estés en este molde socialmente aceptable, pues ya te sientes bien y ya no te cuestionas, ya no te ves mal. Pero en serio, ¿eso sucede? O sea, ¿de verdad eso sucede? O simplemente llegas a este molde y ahora te sientes miserable por otra cuestión, ¿no? Y te sigues sintiendo miserable porque no atendiste bien tus emociones. Eso es algo muy importante de puntualizar y de dejar de cuestionar, porque aquí también tendrían que hacer un cambio en la estructura del seguro social, de varios profesionales de la salud, donde algunos son muy empáticos y te dicen, ok, no pudiste esta semana con la dieta, que también la dieta a veces, híjole, eh, si la dejas después de mucho tiempo, pues ahí viene el rebote, ¿no? O sea, tienes que estar toda la vida teniendo esas restricciones de alimentos para que puedas seguir en ese peso ideal, que también quién sabe quién dijo que era un peso ideal. Este, y hay personas, hay nutriólogos muy empáticos que te dicen, ok, no te rindas, la próxima semana lo volvemos a intentar, ¿qué se te antoja? Y te doy como una porción saludable con tus antojos dulces. Por ejemplo, yo soy muy dulcera, eh, pero pues a veces se vuelve muy complicado, ¿no? Porque creo que es importante no nada más dejar el tema alimenticio, sino también atender el tema emocional. Sí, el cuidado de la salud mental es muy importante y pues justamente me alcanza lo que dices y creo que nos alcanza a un montón de personas porque todas hemos estado o pasado por ahí, ¿no? Yo le decía a Caro en nuestro en vivo que por el 2016 bajé cerca de 25 kilogramos y aún estando en gimnasio y haciendo un montón de cosas, había días en los que no me sentía suficiente y que lo que había hecho no era suficiente. Entonces, eh, hay un sistema, ¿no? Un sistema detrás que es perverso, que justamente te dice todo el tiempo, no cabes, no cabes, así no es, etcétera, ¿no? Entonces, es importante, muy importante cuidar nuestra salud mental y acercarnos a contenidos que también nos nutran, porque en el Internet hay un mundo de cosas, ¿no? Y creo que es nuestro derecho buscar todo aquello que nos hace bien, ¿no? Yo, de mis años, 20 por lo menos, estuve en dietas. Hasta el 2018 que empecé a conocer estos otros enfoques de la salud y pues como de la nutrición, es que justamente empecé a decir, ya basta, ¿no? Ya basta de eso. Hay otras muchas formas, no pesocentristas, de pensar en la salud. Entonces,
pues les invitamos mucho como a reflexionar, ¿no? Y también a, de alguna manera, cuestionarnos nuestra discriminación o esta necesidad de hablar de los cuerpos de otras personas. Yo particularmente de condición de estar, no de ser, les podría decir cómo identificar si están siendo gordofóbicos, gordofóbicas o no en nuestro día a día, evaluando si lo que estamos diciendo, pensando, implica que un cuerpo delgado es mejor que uno gordo. Pues primero, por ejemplo, ¿cómo lo identificamos? Chéquense bien, ¿no? Felicitas a alguien por su pérdida de peso. ¿Piensas que la pérdida de peso es un logro? Decir que comimos algo gordo es correcto. No sé, o todas estas frases, me dejé ir como gorda en tobogán, o me cae gorda. Todas estas implicaciones tienen una connotación peyorativa, lastimosa, etcétera. Y pues asumir que seremos más saludables si perdemos algo de peso, les invitaría a que incluso si son delgados, vayan a hacerse estudios a ver cómo están, ¿no? Porque no puedes pensar inmediatamente que una persona que es gorda tiene malos hábitos de salud. No le conoces y no puedes hacerlo desde lo primero que estás viendo. Entonces, invitar muchísimo a la reflexión en ese sentido y a dejar de justificar las violencias que ejercemos, pues siendo bien responsables de lo que decimos y hacemos, ¿no? Entonces, pues ahí hay algunas pues informaciones como bonitas y reflexivas para que nos trabajemos todas estas onditas, ¿no? Sí, traemos muchas cosas normalizadas, inclusive ahorita que estabas como diciendo estas como banderitas de notar si eres gordofóbica, pues híjole, yo cuando bajo de peso yo sí lo veo como un logro, porque yo te contaba su todavía en el episodio pasado, por atrás de bambalinas, que pues yo todavía lucho con mi peso, porque a pesar de que ya no estoy con estos trastornos alimenticios, quedan secuelas. Entonces, recuerdo muy bien que todavía a inicios de este año estaba yo en dieta con un nutriólogo que es muy bueno. La verdad es que, por ejemplo, tuve la plática, pueden buscar a Juan Pablo. Es estos nutriólogos empáticos que sí te dicen, ok, esta semana, pues no te preocupes, o sea, de verdad no te sientas mal, pero yo recuerdo una consulta en la que fui y que yo estaba muy contenta esa semana con mis amigas que habían venido de visita justamente en Navidad, y pues en Navidad todo el mundo come mucho. Y él me decía, es que aún así tienes como que controlarte, ¿no? Y yo dije, no me voy a controlar y yo voy a ser feliz comiendo lo que quiero comer en esta semana, ¿no? Entonces, pues en lugar de bajar, pues subí de peso. Entonces, pues él en el chequeo me dijo, ay, subiste de peso. Y yo me puse a llorar y me dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? O sea, como que quiso abrazarme y al mismo tiempo dijo, me espero, te doy tu espacio, ¿qué pasa? Y me dice, estás muy estresada, algo está pasando. Y yo le dije, o sea, ni siquiera podía yo hablar, ¿no? Y es que me tocó justamente esas fibras donde pues siempre por muchos años desde niña he luchado con mi peso y con este bullying que se vive constantemente de que, ay, estás bonita, pero si estuvieras más delgadita, serías mucho más bonita. Ay, tu prima está mucho más bonita porque mira qué cuerpo tiene, ¿no? Y siempre estamos en estas comparaciones y de niño pues te trauman y comienzas a atacarte a ti emocionalmente y atacar a tu cuerpo. Y pues me tocó esas fibras y yo no sabía ni cómo decirles que el que yo no haya podido bajar de peso, pues también me trauma, ¿no? Entonces, después de esos meses decidí dejar la dieta porque dije, creo que primero tengo que atender mis emociones, mi salud mental, y ya cuando yo me sienta fuerte, entonces a lo mejor retomo este tema de la comida. Sin embargo, yo creo que es muy bueno disfrutar el alimento. O sea, de verdad comer de forma consciente, disfrutarlo, amar la comida, amar que puedes comer
y que a lo mejor puedes comer ese antojito que tienes, ¿no? Está bien darte ese permiso de comerte ese helado, ese pancito, ese pastel, pues está bien apapacharte también de esa manera. No quiero decir con esto de que ay, nos vamos a descuidar y no vamos a comer sano, o sea, lo recalco, pero pues Lo que también, pasa es que eso que dices, perdón que te interrumpa, justamente previene los atracones, ¿no? Permitirte. Y si vas acompañado, pues es mucho mejor, ¿no? Acompañada. Te voy a explicar, o sea, quisiera sumar porque luego alguien puede decir, ¿cómo que la pérdida de peso no es un logro para una persona que desde su interior y con amor, ojalá sí sea, de verdad, ojalá sí sea, eh, está perdiendo peso, ¿no? Pues porque es gordofóbico, por ejemplo, pensar que la pérdida de peso es un logro, porque la pérdida de peso puede ocurrir por múltiples razones y asumir que es un logro es decir que ser gordo es un fracaso, ¿no? Entonces, quienes se esfuerzan pierden peso. Entonces, me hizo pensar en esto, ¿no? Esa semana que entonces tú no bajaste, quiere decir que no te esforzaste y estás mal y debieras recibir un castigo, ¿no? Entonces, es como gordofóbico. ¿Y por qué también felicitar a alguien por su pérdida de peso es gordofóbico? Porque estamos asumiendo que perder peso es algo bueno. Si no, ¿por qué les felicitaríamos? Y en realidad no tenemos ni idea de por qué esa persona perdió peso. Pudo haber sido por depresión, por una enfermedad o por un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y luego decir que comimos algo gordo, pues asume que las personas gordas nos alimentamos siempre con comida rápida, grasosa o en grandes cantidades. La comida no es gorda, pero las personas sí. Y por último, asumir que seremos más saludables si perdemos algo de peso. Una vez más, la pérdida y la ganancia de peso son multifactoriales y dependen del contexto. Muchas veces la ganancia de peso es una señal de salud, como tú dijiste hace un momento, para algunas personas, ¿no? Entonces, pues hay mucho que trabajar realmente, mucho que empezar a deconstruir también y pues invitarles a que antes de que se enojen por este tema que estamos hablando y decir, no, están promoviendo todo eso malo, etcétera, de verdad documentense, porque nos vemos mal cuando no nos documentamos, ¿no? Entonces, no sé, Monse, si les recomendamos estas cuentas bonitas en donde de alguna manera pues incluso van a poder encontrar hasta cómo mover su cuerpo. No quiere decir que te mates ahí, pero mover tu cuerpo, ¿no? Porque es sano, porque el movimiento es sano. ¿Cuáles podríamos recomendar, Monse? pues una de las primeras cuentas es la de la fashionista. Pueden buscarla así en Instagram. Todas estas cuentas que les vamos a dar, pues tienen como este tema que tocamos hoy, pues muy, ¿cómo podría decir? Como muy importante, muy sobresaliente. Y que además tienen información científica y muy buena. También está de Victoria Lozada, Nutrition is the New Black. También está Sin dietas no hay paraíso. Sin dietas hay paraíso. Sin dietas hay paraíso. Yo me acordé de la esta. De la novelita. Sí, la de Sin dietas no hay paraíso. Discúlpenme. Y bueno, y que eso también luego obedece a cuestiones del cuerpo, ¿eh? A cómo, entonces hay que tener suficiente de todo para estar bien, ¿no? Claro. Otra, y ella es psicóloga, se llama Acuerpada y es de Ana Pau Molina, que la información, alguna de la información que estamos compartiendo acá, pues también está tomada de sus investigaciones y del blog. ¿Qué más tenemos por ahí? A Raquel Lobatón. Sí, también nutrióloga. Y está otra activista colombiana, está muy, muy chido lo que Manuela sube, se llama Manuela Ruiz Flores, así la pueden encontrar. ¿A quién más tenemos por ahí, Monse? Croquetamente, que pues es una de las cuentas que ya tocamos en un episodio pasado. Pueden ver ahí también, como de una forma también muy cómica y te hace cuestionarte. Sí. Tiene unos sketches muy lindos que se llama Gente gorda haciendo cosas. Y justamente habla irreverentemente como de esta molestia que los cuerpos disidentes producen, ¿no?
Y por último está, y a quien vamos a tener próximamente como invitada, aportándonos mucha información relevante, Carolina Morton con Nutrient Feed. Y no puedo olvidarme de todas las vacunas, bálsamos y cosas bellas que siempre nos comparte Monse, desde la herbolaria, desde el amor propio, desde sus procesos personales, que eso es valiente y es honroso y es bonito y es mi amiga. Gracias. Y pues también la cuenta de Sujei en Tacita Refil, ahí pueden ver de psicología y té. ¿Y por qué el té? Pues bueno, es que a nosotras nos ha transformado, ¿no? Y nos ha ayudado mucho en nuestros procesos, tanto emocionales, psicológicos y emocionales. También hay una cuenta que me gustaría sumar, que antes tenía como muy en boca esto del body positive. Ahorita ya lo ha cambiado muchísimo y por eso ya dejé de seguirla, pero el contenido anterior y lo que ahorita ya hace y cómo se transformó desde la aceptación de su cuerpo me enamoró, me encantó. Hildamente, a lo mejor la han visto. Oh, sí, sí. Híjole, antes era una chica muy atacada en redes sociales por mostrarse en sus carnes como era, ¿no? Y, y a raíz de que ella comenzó a hacer también videos muy graciosos para decirte, estás mal por estar pensando esto de mí, ¿no? O sea, ni siquiera sabes cómo qué hay detrás de mi vida. Comenzamos a ver muchos videos de ella muy graciosos y pues ahorita ya está, es mamá y está embarazada nuevamente. Y aquí nos invita mucho a la reflexión de que también en el sector salud te dicen es que si estás gordita no puedes ser mamá, tienes que bajar de peso y estar súper guau para que puedas ser mamá. Y ella en sus carnes te demuestra que fue madre y que va a volver a ser madre y lo está haciendo fabuloso. Entonces, también su red me gustaba muchísimo. Ahorita de repente sube algún contenido que me invita a la reflexión, ya no tanto, ahorita ya se enfoca más como en su marca y en temas que evolucionó justamente en esta aceptación de los cuerpos y del amor propio, pues puedes lograr muchísimas cosas porque comienzas a luchar contigo misma, principalmente con tus estereotipos que traemos ahí muy marcados, y en base a tu propia lucha contigo, comienzas a luchar contra los demás y las personas que resuenan con tu mensaje se van sumando y tu vida se transforma y comienzas a lograr cosas que creíste que no ibas a poder lograr porque la sociedad te dijo que por ser gordita, por ser muy flaca o muy alta o lo que sea en estos cuerpos disidentes, no podías lograr. Entonces, este fue un episodio de mucha reflexión, inclusive para mí. Esperemos que también a ustedes los haya invitado y los invite a reflexionar, a, como decía Sujei, a documentarse, a cuestionarse estas cosas tan normalizadas que tenemos y ser una mejor sociedad para nosotros mismos y pues por ende para todas las personas que nos rodean. Y que aquí también pues me voy a dar un zape a mí misma porque luego he dicho que el documentarse también es un privilegio y es verdad. Si hay alguien que no tiene acceso a esto y tú sí lo tienes, pues compártelo, ¿no? Entonces creo que es valioso porque nos permite seguir haciendo red y creo, retomando esta cuenta que mencionaste, no me acuerdo cómo se llama la chica de Quilladamente, también vi su proceso. Creo que ahora ya no habla de esto porque o lo menciona de vez en vez porque llegó a un proceso en el que ya, o sea, no tiene por qué hablarlo, ¿no? No es algo como, es algo como, da el ejemplo de este amor propio con su proceso, ¿no? Con su vida. Entonces, empieza a restarle importancia porque está como en un proceso poderoso, ¿no? Y que quienes la vemos ahí, igual que a otras mujeres que quizás son afros o que quizás son personas con discapacidad o que quizás son personas trans, etcétera, y que tienen un cuerpo disidente no normativo, están ahí y nos están representando y eso a mí me genera un montón de emoción y de dicha
y por eso incluso en este episodio de nuestro podcast, pues a lo mejor mi voz se quiebra de repente porque creo que son procesos personales y que todas hemos pasado por ahí, algunos también, porque el sistema te dice de muchas formas pues que no es suficiente o que no cabes, ¿no? Entonces es parte de este capitalismo voraz que de alguna manera nos pide que hagamos un sobreconsumo y pues volvamos a lo natural, ¿no? La propia Monse el pasado viernes tuvo un live muy bonito acerca del asunto de la cosmética, entonces intentemos encontrar todos esos bálsamos que nos regresen a nosotros, ¿no? Que nos regresen al amor. Y pues les agradecemos muchísimo estar en este episodio de Baba Yaga Podcast. Nos da mucha emoción cuando nos mandan un mensajito y nos dicen, oye, esto que dijiste me tocó, o no sé, O todo que el nos capítulo. dicen, sigan chicas, ustedes no se detengan, Ajá. están haciendo un buen trabajo. Claro, ¿no? A pesar de nuestras fallas y a pesar de estas cositas, pero la verdad, y es que creo que vamos a coincidir, Monse y yo, y lo dijiste hace un momento, siempre inicialmente esto me fortalece a mí, ¿sabes? Me ayuda a mí. Y si en algún momento toca a otra persona, así sea solo a una, eso me fortalece más. Claro, porque cuando está este lema, ¿no? De sana uno, sanan todos o sanan todas. Y pues nada, te agradezco y les agradezco el escucharnos, el darnos una retroalimentación de esto que compartimos con ustedes. Y pues como finalizar este tema, pues hablamos del body positive dentro de este mes de prevención del suicidio que también abarca pues otras partes de la vida. Pero pues hay personas, hay que recordar que hay personas que por este bullying o por no encajar, por no entrar en una sociedad, pues llegan a quitarse la vida, ¿no? Ay, hasta se me fue la voz. Llegan a quitarse la vida. Entonces, el cuestionarnos y el reflexionar acerca de cómo actuamos puede salvarle la vida a una persona en una lucha muy personal. Hay que cuidar nuestras palabras, hay que cuidar cómo nos dirigimos a los demás. No sabemos qué está pasando en su vida. Y pues nada, les mandamos un abrazo muy grande, cuídense mucho y recuerden que nos escuchan cada lunes en estas plataformas de Google Podcast, en Spotify, en Spreaker, nos encuentran como Baba Yaga Podcast. Y pues bueno, mi nombre es Monse, me encuentran en Instagram como luna-negra-mx. Y yo soy Sujei, me encuentran como Tacita Refil, Psicología y Té. Cuídense mucho y gracias nuevamente por escucharnos. Hasta pronto. Hasta luego.